Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Buenos días, mi nombre es Urani Moreno, estudiante de la licenciatura de Derecho en Inside University. Y hoy a continuación le hablaré sobre los hechos jurídicos, las cosas y su clasificación. Pero antes de entrar al tema, les voy a hablar la diferencia de un hecho y de un acto. Hecho se define como donde no hay intervención de voluntad de un hombre, mientras que un acto son manifestaciones de voluntad o de una fuerza. Entonces podemos decir que el hecho jurídico no es más como el acontecimiento de la naturaleza o del hombre que no se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, aunque estas consecuencias se producen. Entonces, las clases del derecho jurídico las podemos dividir en dos: en los que interesan al derecho y los que no interesan al derecho. Los que interesan al derecho se les llaman así porque son susceptibles de producir consecuencias jurídicas, mientras los que no se interesan al derecho son aquellos que no producen consecuencias jurídicas. Entonces, los que se interesan al derecho se dividen en dos. Naturalmente se pueden producir o por voluntad del hombre, naturalmente como son los hechos jurídicos, y por voluntad del hombre vienen siendo los actos jurídicos. Entonces, podemos decir que los que no se interesan al derecho se le definen como hechos simples. Por ejemplo, pintar una habitación, construir una casa, la lluvia, entre otros. También los hechos jurídicos se pueden clasificar. Los clasificamos en unilaterales, son aquellos que dependen de la voluntad de una sola parte. En este caso sería, por ejemplo, un testamento, una donación. Otra de las clasificaciones de los derechos jurídicos están los bilaterales. Ahí depende de dos o más voluntad de partes. Por ejemplo, compra, venta, locación. Entre otros están los intervivos y los mortis causa. Los intervivos se efectúan en vida, mientras que los mortis causa el acto es eficaz después de la muerte, por ejemplo, un testamento. Están también los formales o solemnes y los no formales. Los formales hay una forma exigida por la ley, como la manumisión de esclavos y el mancipatio. Y los no formales no poseen formas y es libre a criterio de las partes, por ejemplo, compra y venta. Otro de las clasificaciones están los casuales y los abstractos. Los casuales, la causa va unida al acto jurídico. Si la causa es inválida, lo es el acto. Por ejemplo, la venta de un esclavo para prostitución. Dentro de los abstractos lo podemos definir como el acto que va separado de la causa. Es un estipulatio o un contrato verbal abstracto. Están también los onerosos y los gratuitos. Los onerosos son aquellos que se persigue un rédito patrimonial en virtud de la presentación, y los gratuitos una ventaja sin contraprestación, en este caso son las donaciones. Están también los civiles y los pretorianos, en donde los civiles van consagrados con la ius o la ley, y los pretorianos están establecidos por el derecho pretoriano. Otro de los puntos que podemos hablar sobre el hecho jurídico son los elementos que lo componen. Los elementos del hecho jurídico están los esenciales, los naturales y los accidentales. Los esenciales, los elementos esenciales no se conciben de un acto jurídico. Sus requisitos de validez son manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o tácita. Expresa puede ser oral o escrita.
y tácita. Y también otro de los requisitos tiene que haber silencio, objeto, causa y causales y la forma. Los elementos naturales son aquellos que no necesitan estar expresados por la ley, están incitos por la propia naturaleza del acto. Y por último, los elementos accidentales son incorporados al acto jurídico por voluntad de las partes en ejercicio de su autonomía, sin que esto afecte la validez del acto jurídico. Algunos de los elementos accidentales del negocio jurídico son condición, efectos de la condición y causas de la condición. La condición puede ser suspensiva y resolutoria, y los efectos de la condición son aquellos que los podemos determinar en tres formas, como que no se haya cumplido, que la condición se cumpla y que no se cumpla. Las causas de la condición están las causales, protestativas y mixtas. Las causales dependen de un acontecimiento extraño a la voluntad. Los protestativas son las que dependen de la voluntad de las partes. Las mixtas dependen del acontecimiento ajeno y uno de la propia voluntad. Están también dentro de los elementos están los plazos. Los plazos es un tiempo que se fija para el cumplimiento de la obligación. Se pueden dar en cuatro formas. Se sabe que llegará y cuándo, por ejemplo, una fecha de nacimiento. Se sabe que llegará y no cuándo, por ejemplo, una muerte. No se sabe si llegará, pero sí cuándo, con cumpleaños. No se sabe si llegará ni cuándo, como un casamiento. También otro de los elementos está el cargo. Ejemplo, usufructo vitalicio. Está la cláusula penal, que son los intereses punitarios, el pacto comisario, como el pacto de no pedir. Vicios de la voluntad. Aquí podemos decir que la manifestación de la voluntad es interna y externa. Cuando ambas no concuerdan, surgen los vicios de la voluntad. Pueden ser conscientes e inconscientes. Se les llaman vicios conscientes porque pueden ser de dos tipos. Los de simulación, que viene siendo la venta de una propiedad sin precio donde se esconde una donación. Y los negocios jurídicos realizados con forma de una broma. Los vicios inconscientes pueden ser tres. El error, que viene siendo es el falso conocimiento que posee sobre un hecho o una norma jurídica, que puede ser de hecho, un conocimiento equivocado de un hecho, y las clases de error de hecho pueden ocurrir en tres formas. En el negocio mismo, si se realiza un préstamo y se cree que es una donación, en la persona en este caso es que se cree que se contrata a una persona y en realidad es otra, y en la cosa puede ser en el cuerpo, en la sustancia y en la cantidad. Otro de los vicios inconscientes está el de derecho, desconocimiento del ius, en este caso la ley. Nadie puede alegar desconocer las leyes, salvo los casos protegidos. En ese caso eran menores de 25 años, mujeres, rústicos, soldados. Y por último, el último vicio de voluntad es el dolo. Es toda la astucia o maquinación que realiza una de las partes tendientes a hacer incurrir a la otra en error. En Roma existió dos clases de dolos, estaba el dolus bonus y el dolus malus. Los derechos reales se enumeran dentro del derecho objetivo y se refiere a autorizar la conducta de un titular sobre una cosa, pero la clasificación de cada uno de estos otorga diferentes facultades. Res no es más que todo objeto exterior que puede producir alguna utilidad en el hombre. El res in commercium eran cosas que podían ser apropiadas por las particulares dentro del comercio, y los res commercium, cosas que no podían ser
susceptibles de aprobación para el particular, fuera del comercio. Las cosas podían estar fuera del comercio por razones de derecho divino y derecho humano. Las cosas pueden ser fuera del comercio y dentro del comercio. Fuera del comercio era por derecho divino. Las cosas sagradas eran como los templos, altares, rituales, cosas religiosas, abandono de dioses inferiores. A eso se le llamaba el sepulcro. Cosas santas eran como cosas puestas bajo la protección de los dioses, por derecho humano, cosas excluidas por el derecho romano, el res comunes, como el aire, agua, mar, el res publicae, pertenecía al pueblo romano, calles, avenidas. El res universitates pertenecía a la ciudad y al mundo. En este caso eran los estadios, entre otros. Muchas gracias.